All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. ¿Qué está pasando con las vacunas del COVID-19? ¿Son esas vacunas seguras? ¿Y por qué decidir no vacunarte no solo ser irresponsable, sino que también ser el peso muerto del equipo? Entérate de todo esto y más en el especial Volver a la Cuarentena de Todos los días son domingo. Hola a todos y bienvenidos al octavo episodio de Todos los días son domingo, podcast de divulgación científica. Soy Carlos Paulaza, pero eso lo van a escuchar luego porque primero tenemos que resolver un par de preguntas. Porque más importante que quiénes somos, dónde vamos y de dónde venimos es por qué estoy hablando solo yo, no está la cotea Alejandro conmigo, y por qué está saliendo un programa un día que no es domingo. Es circunstancial en realidad. Los fans más acérrimos se recuerdan que sacamos un programa este domingo acerca del eclipse total del amor, excelente cortina, no sé quién lo habrá hecho. Y el programa no solo hablaba del eclipse, de la formación de la luna, sino que también de el terraplanismo, el rol de los especialistas, cómo reconocer a un especialista, porque un especialista es una autoridad y no es un sujeto cualquiera y cosas por el estilo. Gran programa por lo demás, alta o harta filosofía de la ciencia, no sé si alta, en ese programa. Eso lo grabamos el viernes 11. El punto es que habrán notado también que en ese programa la María José habló muy poco en comparación con Alejandro y conmigo. Y la razón es que paralelamente, o el mismo día, María José estaba grabando una entrevista a Florencia Tevi, que es una bioquímica y divulgadora de la ciencia, sobre el tema del capítulo de hoy, la vacuna, qué es lo que va a pasar en Chile, qué va a pasar el próximo año y cosas por el estilo. Y nuestra idea sobre eso era que la cápsula de Florencia estuviera al inicio del programa del eclipse. El punto es que pasó lo que tenía que pasar, pues si los que ya escuchan el programa saben que, y Dios también sabe que no nos sale a hacer programas cortos, nunca lo logramos hacer. Entonces, yo y Alejandro nos extendimos mucho, también la entrevista a Florencia quedó larguísima, y la decisión que tomamos fue, bueno, los dos temas están interesantes, ¿por qué no sacamos dos programas? Y después empezaron a pasar cosas, entre que empezó a anunciarse la primera llegada de la tanda de vacunas a Chile, entre que empezamos a leer que el 20% de Chile no se quiere vacunar, entre que cierto, no recuerdo si es senador o diputado de la República de Chile, dijo que él no se vacunaría porque las vacunas no son seguras, porque mira lo poco que se demoraron, qué locura por lo demás, pero todo lo mismo. Y ahí dijimos, el programa de el especial confinamiento, Volver a la Cuarentena, tiene que salir pronto. Y ese es el pronto, se supone que va a salir ahora, miércoles 16. Si es que lo termino de editar antes de las 12 de la noche, pero en fin. Eso es lo que van a escuchar ahora, la entrevista que María José preparó para Florencia Tevi. Yo y Alejandro hablamos muy poco en este programa, de hecho yo no hablo nada, a excepción de intervenciones en off, para puntualizar ciertas cosas o arreglar ciertos números, porque esta información va mutando constantemente, va cambiando de manera muy rápida y no queremos que se queden atrás. Así que cuando escuchen el siguiente hermoso sonido de Super Nintendo, es porque yo me estoy metiendo en el programa, pero recuerden, yo me metí el 16 de diciembre y la entrevista fue grabada el 11 de diciembre. Antes de partir también quisiéramos, y esto en nombre de todos, no solo mío, agradecerles por algo. Agradecerles los casi 200 seguidores en YouTube, los 1200 seguidores en Twitter, los casi 500 en Instagram, los 350 en Facebook, aunque Facebook nos deprime un poco, pero... Y sobre todo les queremos dar las gracias por las reproducciones en YouTube. Casi todos los videos, los programas que hemos sacado pasan las 400 reproducciones, solo en YouTube. Otros pocos pasan las 800 y uno incluso ya va camino a las 1200 reproducciones. O sea, nosotros no sabemos si eso es mucho o poco. Hemos tenido hartas discusiones al respecto y creemos que en realidad es harto para un podcast de divulgación científica. Pero de todas maneras estamos muy agradecidos con ustedes. Así que porfa sigan recomendándonos a sus amigos, amigas, familiares. Denle like a los videos, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify y todas esas cosas por el estilo. Acuérdense que en Anchor y Spotify y también en YouTube nos encuentran como Todos los días son domingo, divulgación científica, y también se pueden querer enterar de las noticias o cuando salen los programas por nuestras redes, pues ya en Facebook nos buscan con ese mismo nombre y en Instagram y en Twitter nos encuentran como @tdsd_podcast. Ah, sí, y la razón de que esté hablando yo solo es más fácil de editar mi voz sola. Tenemos que lanzar este programa rápido.
También les queríamos mencionar que probablemente este va a ser el último programa del año, a menos que pase algo horrible científicamente hablando en Chile y vamos a salir al baile de nuevo, pero probablemente vamos a retomar en enero las transmisiones del podcast. Así que eso, y sin más, aquí pueden empezar a escuchar la entrevista a Florencia Tegui. Hola, hola, ¿cómo están? A nuestras auditoras y auditores que nos escuchan. El programa pasado les comentamos que íbamos a tener una sorpresa y por ahí en Twitter también contamos un poco la sorpresa ahí para que el que se dio cuenta o no se dio cuenta. Hoy día estamos con, aparte de Alejandro, doctor en biología de la Universidad Católica. ¿Cómo está ahí, Alejandro? Hola, ¿todo bien por acá? Y con Carlos, magíster en filosofía de la Universidad de Chile. Hola, hola Carlos, ¿cómo está ahí? Hola, súper. Estamos, porque estoy muy emocionada, con una invitada sorpresa que yo creo que apenas les diga la van a conocer, no va a ser necesario decirle su currículum, con Florencia Tegui. Buenas, ¿cómo están? Bueno, Florencia es genetista, hizo su doctorado en bioquímica, trabajó muchos años en la Universidad Mayor como investigadora y actualmente es la CEO de la compañía Hedis Biotech. Trabaja mucho en los derechos genéticos y actualmente durante este año pandémico ha estado ahí muy activa en redes sociales, en la radio, en medios de comunicación escritos masivos, contándonos sobre la pandemia, sobre el virus y sobre la toma de decisiones basada en evidencia. Así que bienvenida, Florencia, a nuestro programa. Estamos todos muy contentos de estar contigo acá porque tenemos muchas preguntas, inquietudes. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la introducción, muy generosa. Como yo les contaba, ella ha salido bastante en medios de comunicación masivas, sobre todo para poder explicar ciertas cosas que tenemos muchas inquietudes. De hecho, cuando le comenté a los chicos, a Carlos y a Alejandro, que podíamos conversar contigo, al tiro Carlos me dijo, hoy tengo un montón de preguntas que me han mandado mis amigos y también yo que tengo dudas, porque claro, como Carlos, a diferencia de nosotros, no es del área de las ciencias biológicas, tiene hartas dudas. Y también tenemos dudas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que está ocurriendo ahora esta semana, que tiene que ver con la vacuna y otras cosas que estábamos también conversando aquí fuera de la grabación con respecto a las cuarentenas. Entonces, no sé qué te quería preguntar, Florencia, si nos puedes contar. Una de las principales dudas es, ¿cuándo va a estar la vacuna? La pregunta del millón. ¿Cuándo me voy a vacunar? ¿Cuándo va a estar la vacuna y me voy a poder vacunar? Porque la vacuna está. El tema es que tiene que estar, además de estar, tiene que estar aprobada, fabricada con ciertos estándares de calidad, distribuida con los mismos estándares y después suministrada, inoculada con esos estándares. Tienen que pasar 20 días, después se tiene que poner la segunda dosis, más o menos, esto es para todas las vacunas. Y a partir de eso hay varias consideraciones que hacer, porque es un dilema que enfrentan los gobiernos. No solamente es si van a aprobar o no la vacuna. Los entes reguladores de cada país se ocupan de decir si esta vacuna está o no está. Eso es si es aprobada o no es aprobada por el ente regulador de ese país. Hoy, por ejemplo, ayer ingresó la discusión de la FDA para la vacuna de Pfizer, que es una vacuna genética, una vacuna que está hecha con ácidos nucleicos, que eso es lo que va a generar después la respuesta inmune, y es transportada en una gota de aceite de grasa adentro del organismo, y después eso entra a la célula y a partir de ahí genera una respuesta inmune. Esto fue discutido por la FDA el día de ayer y el comité independiente de la FDA recomendó al ente regulador de Estados Unidos que aprueben esta vacuna con una aprobación de emergencia. Esta misma vacuna está aprobada en Inglaterra, pero no está aprobada dentro de la Unión Europea. La EMA, que es el agente regulador de medicamentos e inmunización de la Unión Europea, todavía no ha aprobado esta vacuna, está en discusión. Pero Inglaterra estaba muy apurada por aprobar esta vacuna
más allá por las dosis que tenga o no tenga reservada, hay un problema de Brexit también, porque las fábricas están en Estados Unidos, en Bélgica y en Alemania, y el Brexit es el 31. Sí, recordemos que en este punto que Brexit es la combinación de las palabras British y Exit, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es este acuerdo económico-político que componen 27 Estados miembros. Y eso va a complicar la importación a Reino Unido de bienes y servicios que vengan desde Europa. Y de hecho, para Reino Unido va a poner en riesgo el suministro de vacunas que sean producidos en la Unión Europea. Entonces, no es lo mismo sacar medicamentos, vacunas, siendo parte de la comunidad europea, movilizar esto, que no es tan fácil de movilizar porque se mueven en freezer que pesan 300 kilos cada uno, estas vacunas de Pfizer, sino que después hay un papeleo considerable que hacer para hacer esta movilización después del 31 de diciembre. Entonces hay un doble problema sanitario, económico, burocrático que tenía que enfrentar el gobierno inglés, que fue el primero en aprobar esta vacuna. Y esta es la de las vacunas de farmacéuticas, es la primera que es aprobada por los entes reguladores de al menos un país, más la FDA, que es una recomendación, y lo más probable es que la FDA lo apruebe. Acordémonos que la FDA, o la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, es el homólogo al ISP chileno, o sea, al Instituto de Salud Pública. Ahora, la FDA aprobó la vacuna de Pfizer el 14 de diciembre, o sea, 3 días después de que Florencia nos dio esta entrevista. Además, el ISP chileno aprobó hoy, el 16 de diciembre, el uso de emergencia de la vacuna Pfizer en personas mayores de 16 años. Y en la discusión participaron médicos de distintas especialidades y químicos farmacéuticos, quienes votaron la aprobación de la vacuna en nuestro país. Qué importante lo que estabas mencionando, porque no es cierto, no basta con que está la vacuna, que es lo que todos los ojos estaban puestos en las distintas compañías o institutos que estaban desarrollando vacunas, y tú nombraste Pfizer, la de Oxford, bueno, está la vacuna rusa y otras distintos que son diferentes estrategias o diferentes instituciones que están desarrollando la vacuna. Y la vacuna existe, ¿no es cierto? Estábamos en las fases clínicas de prueba, y esas fases clínicas de prueba ¿terminaron o no terminaron? Esa es como también una duda que existe, y tú mencionaste ahí que están aprobados de manera de emergencia, ¿no es cierto? No es algo común que en los protocolos, porque todo tiene su tiempo, pero dado que estamos en una pandemia, ¿no es cierto? Se requieren estas medidas de emergencia o estas aprobaciones. Pero a ver si nos puedes contar un poco qué es lo mínimo. Las medidas de emergencia se toman cuando el beneficio que puede causar la vacunación supera a cualquier tipo de contraindicación. Y es cualquier tipo. Entonces, visto que las vacunas son seguras, ya la ciencia ha recorrido un amplio trayecto como para hacer vacunas que no sean seguras. En su mayoría van a ser seguras. Lo que sí puede que no sean muy eficaces. O sea, que una vez que inoculan a la persona, la protejan. Ese es el punto clave. La seguridad no es un tema tan relevante, porque la mayor parte de las vacunas son seguras, casi todas diría yo son seguras, y no solamente que son seguras, sino que además podemos confiar en el capitalismo de que ninguna farmacéutica va a invertir en una vacuna que no sea segura y quiebre su compañía. O sea, nadie quiere invertir millones y millones de dólares, como se ha hecho para esta vacuna del COVID, en una vacuna que nadie se quiera poner porque tienen desconfianza. Entonces, desde esta perspectiva, uno podría decir, bueno, las vacunas que se han generado son seguras, y hay un amplio recorrido en esos temas por parte de la ciencia, como es muy difícil hacer vacunas que sean inseguras. Lo que tiene es que si protegen o no protegen, a ver si sirve o no sirve, porque uno puede hacer una vacuna segura, pero si no protege estamos como si nada. Y en eso, las 4 vacunas de compañías que han ingresado los papeles para ser aprobadas en varios países, que son Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sputnik, todas han demostrado ser altamente eficientes, o sea que han mostrado una eficacia sobre el 90%. ¿Qué quiere decir una eficacia sobre el 90%? Quiere decir que
de cada 10 personas a la que se le pone la vacuna, solamente una no va a quedar inmunizada. Entonces, a mayor eficiencia de la vacuna, menos cantidad de personas necesito inmunizar para alcanzar la inmunidad de rebaño en esa población. Si la vacuna es 80%, entonces tengo que vacunar más personas. Y así sucesivamente. Ninguna vacuna es 100%. Ese es otro detalle. Ninguna. O sea, la máxima aspiración era entre un 90 y 95%. Esa era la máxima aspiración que puede tener uno para la eficiencia de una vacuna. Y con esa eficiencia uno tiene que vacunar al 70% de la población. Estamos hablando de, por ejemplo, pensemos en Chile. Somos 19 millones de personas, vacunar el 70%, estamos hablando de 13, 14 millones de personas. Si cada vacuna se pone, son 2 dosis por cada una para quedar inmunizado, estamos hablando de 26 millones de dosis, entre 26 y 28 millones de dosis. Eso para Chile solamente. Si ya nos vamos a nivel planetario, estamos hablando de 10.000 millones de dosis que se requieren para poder cortar la cadena de contagios a nivel planetario. Oye, Florencia, qué importante eso que mencionas, porque primero el tema de la seguridad, que es algo que bueno que fuiste tan tajante en decirlo. No es que no sea segura, porque hay grupos de personas que piensan que la vacuna no es segura, que va a producir algún efecto, o definitivamente tú estás hablando de inmunizar a este 70%, de vacunar, perdón, al 70% de la población, y si ahora no pasa por un tema de dosis, sino que pasa porque las personas deciden no vacunarse, estarían afectando a todo el resto. Entonces, qué importante eso tajantemente que mencionas, que son seguras, se sabe que son seguras, se ha investigado, años de investigación científica hablando de que es segura. Pero lo segundo que mencionabas es el tema de la distribución, o sea, la cantidad de dosis que se necesita, ¿no es cierto? No basta con tener la vacuna, tener el estudio, saber cuál es, ¿no es cierto?, su porcentaje de eficacia y también que es muy segura. Ahora hay que producirla, ¿no es cierto? Hay que producir muchas dosis y además de producirla hay que distribuirla. Y ahí tú mencionaste también algo de las vacunas genéticas que necesitan una temperatura de menos 70, menos 80 grados Celsius para poder distribuirla, y eso es un equipo que es algo que es muy grande y muy pesado para transportar. Entonces, si pudieras comentar algo de eso, y también como, ya, si no tenemos toda esa cantidad de dosis, tanto porque no las podemos producir de inmediato, como que tampoco las podemos distribuir, ¿qué va a empezar a ocurrir ahora? ¿Cómo es el proceso que se viene? Porque pareciera que en las noticias sale el ministro de Ciencia o el ministro de Salud y el presidente diciendo que como que hoy está la vacuna y todo se acabó, y mucha gente a mí también me ha preguntado como ya, o sea, el 1 de enero estamos todo ok, nos vacunamos, terminó la pandemia, volvemos a nuestra normalidad, pero lamentablemente esto no es mágico y no es así. Entonces, ¿qué nos podrías comentar cómo se viene ahora el proceso? Bien, mira, quisiera, antes de entrar en el proceso de fabricación y distribución, quisiera hacer un breve comentario de algo que me olvidé, que salió en las noticias y que la gente puede haber escuchado, de que la vacuna de Pfizer provocó a 2 personas un shock anafilactoide, entonces que el ente regulador la desaconsejó para alérgicos, ¿sí? Alérgicos severos, alergias severas. Estas cosas van a seguir ocurriendo, eso es algo que hay que saber también, que en el proceso de las vacunas y de verificación de la seguridad de las vacunas, no solamente es la seguridad inicial de que no va a matar a nadie, que no le va a producir ninguna enfermedad a nadie, sino que este tipo de casos más puntuales, como puede ser una alergia severa a la penicilina, que fueron estos casos, se van a detectar después una vez que se amplía el espectro de gente vacunada, porque cada uno de nosotros tiene sus particularidades. Entonces, hay alguien que es alérgico a la penicilina, hay alguien que es alérgico a los camarones. Entonces, ahí vamos a empezar a ver la seguridad que se llama la parte fina de las vacunas. La vacuna los estudios de fase clínica no se terminan con la fase clínica 3 y después la vacuna se aprueba y sale al mercado, sino que la vacuna sale al mercado aprobada, pero
hay una cosa que se llama fase 4. Recordemos algo que pueden escuchar en detalle en el piloto de Todos los días son domingo, titulado muy poco creativamente Vacunas. Cuando una vacuna llega a su etapa de desarrollo clínico, pasa por diferentes fases. Y la fase 1 es donde se prueba que la vacuna sea segura, la fase 2 es donde se prueba la inmunidad de la vacuna, y luego la fase 3 es donde se prueba su eficacia a gran escala. Ahora Florencia está hablando de una cuarta fase, donde se verifica los efectos raros que pueda tener la vacuna. Efectos adversos raros. Y los efectos, cuando uno habla de efectos adversos, tienen distinto grado, desde dolor de cabeza a un shock anafiláctico. Entonces, esto está tabulado de todas formas por los entes reguladores y tienen grado 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, una vez que se amplía la población y pasamos de 40.000 personas en la que se ensayó esta vacuna, pasaremos al 1.000.000 de personas tal vez en un año, también se van a detectar otros casos puntuales que uno no puede predecir en una muestra más pequeña. Sí, antes de continuar, solo para dar un ejemplo, yo ayer me vacuné contra la influenza estacional acá en Alemania y la doctora me dio una explicación porque por ley te tienen que explicar cuáles pueden ser los efectos negativos de la vacunación y me preguntó si yo era alérgico a la proteína, a alguna proteína, si yo era alérgico a algo en especial. Entonces esto es algo normal dentro de la generación de vacunas y dentro del uso de las vacunas. La gente, dependiendo de sus propias características, puede tener una reacción alérgica. No es específicamente para esta vacuna, es para todas las vacunas que se hace esta pregunta, si uno tiene ciertas alergias, si por ejemplo es alérgico a la ovoalbúmina, que es la proteína del huevo. ¿Por qué? Porque ciertas preparaciones de vacunas tienen adyuvantes, que son moléculas extra que ayudan a tener una mejor respuesta inmune frente a la vacunación. Entonces todas estas cosas están totalmente caracterizadas y están dentro de los controles que se hacen normalmente para las vacunas. Claro, pero esos son análisis más finos. La vacuna de la influenza se viene aplicando hace años y hace años que se viene estudiando cada particularidad de esta vacuna. Esta, al ser una vacuna nueva, ahora recién empezamos a ver las particularidades y además están hechas todas por técnicas, todas las vacunas del COVID que se han fabricado y que van a salir al mercado en estos momentos, están hechas todas por técnicas diferentes. Entonces, cada una va a tener sus particularidades, independientemente que todas sirvan de igual manera para protegernos contra el COVID. Y eso vamos a empezar a escuchar en la prensa mucho, pero no hay que alarmarse, no hay que entrar en pánico, sino que hay que escuchar al momento de que uno se vaya a poner la vacuna, hay que escuchar lo que dice el médico de acuerdo a la vacuna que le toque en ese país, en ese lugar y de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, ahora podemos seguir, porque dijimos que todas estas vacunas están hechas por técnicas diferentes. Todas sirven para lo mismo, pero están hechas todas por técnicas diferentes. Y hay una cuestión que todo el mundo se olvida, que es que una fábrica de vacunas puede hacer solamente un tipo de vacunas a la vez. No puede hacer dos tipos de vacunas a la vez. Solamente un tipo de vacuna. Y exclusivamente ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente los lugares donde se puede hacer la vacuna del COVID son limitados, porque no se puede tampoco dejar de hacer las otras vacunas, porque yo no quiero empezar a hacer más vacunas contra el COVID, tener un brote de cualquier otra cosa, porque resulta que los niños que nacieron ese año no los vacuné contra, no sé, la BCG y después tengo un aumento de tuberculosis o un brote de sarampión porque no puse los refuerzos correspondientes del sarampión. Entonces, hay un número limitado de establecimientos que pueden producir las vacunas contra el COVID. O sea que se van a poder producir un número X de millones de dosis anuales. De hecho, Pfizer empezó diciendo que iba a producir 200 millones de dosis anuales y ahora ya estamos en 100, porque se cayó algún contrato con algún fabricante o con algún establecimiento que produce esa vacuna. Esto no salió en la prensa, es una especulación mía, pero normalmente lo que pasa es si uno pasa de 200 a 100, normalmente es porque hay algún problema dentro de los planes de fabricación que tenía previamente acordados se cayeron. Es como la expectativa versus la realidad, ¿cierto? Que todos están muy ansiosos de poder tener la vacuna pronto y es lo que ha pasado también con las fechas que yo te preguntaba antes.
Como de lo que se quiere versus la realidad, como tú dices. Exacto, la realidad es que va a haber un número limitado de dosis, que no es menor, pero si estamos hablando de que necesitamos 10.000 millones de dosis para el mundo entero, claramente esas no van a estar todas producidas en el 2021 ni en el primer trimestre del 2021. Eso significa que, siendo muy optimistas, la OMS, la Organización Mundial para la Salud, ha dicho que, siendo muy optimistas y considerando el gran esfuerzo de todos, vamos a tener un plan de vacunación de 3 años como mínimo. O sea, estamos hablando de entre el 21 y el 24. No, perdón, 21, 22, 23, el 23. Eso siendo súper optimistas. Entonces lo más probable es que sea hasta el 25. Wow. Y eso implica muchísimas cosas, porque acá estamos hablando solamente de producción. Después tenemos el segundo paso, que es distribución. Y distribución también es un tema, porque hay vacunas que se distribuyen, necesitan una temperatura de 4 grados, otras que tienen una temperatura de 20 grados y otras que tienen una temperatura de menos 70 grados. Distribuir una vacuna de menos 70 grados tiene una logística distinta que una vacuna que necesita menos 20 grados o una que 4 grados es lo que tiene nuestro refrigerador. Menos 20 es lo que tiene nuestro freezer. Menos 70 nadie tiene en su casa. O sea, esos son aparatos de laboratorio, que son estos mamotretos que pesan como 300 kilos y que pueden mantener esas dosis congeladas. Y hay que distribuirlos en eso. Y hay que, quien está a cargo de esa distribución, porque hay rutas de aviones que planificar, rutas terrestres que planificar, y el UNICEF parece que va a estar a cargo, está coordinando esta parte de logística, y de acuerdo a las declaraciones de jefes de aeronáutica y de UNICEF, están coordinando 350 empresas de logística solamente para la distribución en el 2021 de 2.000 millones de dosis. Sí, creo que una de las empresas era DHL, y ellos ya anunciaron que no tenían capacidad para llegar a todos los lugares, no con esas condiciones de frío. Exacto, entonces por eso son 350 empresas y se siguen sumando empresas de logística, porque hay que llegar a todos los rincones del planeta, porque hay un punto que también hay que aclarar y que tiene que ser muy, muy clave. Si no llega la vacuna a todas partes, la cadena de contagios no se corta. Vivimos en un mundo globalizado. Ya vimos en Chile que se abrió el aeropuerto y los casos importados aumentaron en una semana de 5 a 70. En una semana. Solamente en Chile. Eso lo pongo como ejemplo. Quiere decir que en este mundo globalizado, si en la vacunación hay países que acaparan todas las dosis y otros que no se vacunan, la pandemia sigue. Es así de corta, porque hay movimientos migrantes que no se pueden detener por más restricciones que le pongan. La gente se mueve hacia donde está el capital. O sea, eso es una realidad que, bueno, la gente de ciencias sociales puede aclararlo mejor que yo, pero eso no va a parar. Por más que le pongan ilegalidades y cuestiones por el estilo, no se va a bloquear. Entonces, el punto clave es que nadie se puede quedar atrás y hay que vacunar a 70% del planeta para cortar la cadena de contagios. Y eso es así. Si nosotros acaparamos todas las dosis en un país, que se vacune solamente ese país, van a estar importando casos todo el tiempo. No va a pasar nada. O sea, va a ser lo mismo que nada. Entonces, en este marco es que se hizo un proyecto que se llama COVAX, que es un consorcio de países liderado por las Naciones Unidas, por la OMS, por UNICEF, para poder distribuir equitativamente dosis de vacunas a distintos países del mundo que no pueden comprarlas o que no pueden pagar por anticipado esas dosis. Pero que si no se vacunan, la pandemia sigue, entonces no va a tener ningún sentido todo el resto de las vacunaciones, porque las medidas sanitarias tienen que ser iguales para todos. Entonces, claramente tiene que existir una priorización de grupos para vacunar, y ahí es donde entramos con dilemas éticos importantes.
porque mientras se dice que, bueno, en casi todos los países han dicho, bueno, primero vamos a vacunar la primera línea, que son los agentes de salud, pero no es solamente los agentes de salud. Después de los agentes de salud, que no son la amplia mayoría, o sea, son una cantidad X, por ejemplo, en Chile son 600.000, creo, agentes de salud, alcanzaría para vacunarlos durante la primera tanda de dosis, que según el ministro de Ciencia y el ministro de Salud dijeron que iban a llegar a Chile 1.600.000 dosis de Pfizer durante el primer trimestre, y con eso alcanzaría para vacunar 800.000 personas, porque como son 2 dosis. Hoy, el 16 de diciembre, los números han cambiado algo durante el día, pero la información es que hasta el momento la primera tanda va a llegar con el viejo pascuero entre el 24 y el 26 de diciembre, y va a ser de 30.000 dosis, o sea que con ella se podría vacunar a 15.000 trabajadores de la salud. Y es una buena noticia, pero recordemos algo que dijo Florencia, que es que para cortar efectivamente la cadena de contagios en el país, se requieren 26 millones de dosis. De todas maneras, y como Florencia ya también explicó, todos estos números son muy variables y dependen de muchos factores. Se tendrá algo más de seguridad luego de la cadena nacional del presidente que está anunciada para hoy en la noche. O sea, ustedes al escuchar este programa probablemente ya tienen más seguridad que nosotros de estos números. Y a raíz de eso se podría vacunar los agentes de salud y algunos grupos de cuidadores también, porque los cuidadores también es importante vacunar. Pero después empiezan dilemas éticos de si se van a vacunar los adultos mayores primero, o van a vacunar la gente que tiene más contactos primero, se va a vacunar las personas que viven en el hacinamiento primero. De hecho, hoy el doctor Said del Hospital Sotero del Río, él dijo que él pedía que se pusiera sobre la mesa los diferentes modelos, y sobre todo que se considerara también vacunar la gente que vive hacinada en primer lugar, que se le diera prioridad a esa gente, porque son grupos de riesgo que no están siendo considerados. Las consideraciones se han hecho por grupos biológicos etarios, pero no por condiciones socioeconómicas. Entonces, acá viene el dilema ético. ¿Es necesario o no hacer una distinción socioeconómica para priorizar la vacunación? Porque es claro que esta es una enfermedad del hacinamiento y la pobreza. Prolifera en el hacinamiento y la pobreza. Entonces, si el objetivo es cortar la cadena de contagios, la pregunta es, ¿a quién vamos a vacunar primero? Oye, Florencia, eso es súper importante, relacionándolo con lo anterior que decías, de que no sirve de nada que un país o un grupo de personas digan, yo quiero todas las dosis para mí y yo quiero vacunarme primero, porque no se va a cortar la cadena de contagio, porque es una enfermedad que se transmite, y además, como tú decías, este mundo globalizado, la cantidad de viajes, por ejemplo, el presidente Trump, que habla de que quería comprar todas las dosis, que todo primero para Estados Unidos, o sea, no está considerando este factor de la cantidad de vuelos que entran y salen del país todos los días. En Chile tenemos un solo aeropuerto internacional, pero en Estados Unidos tienen decenas de aeropuertos internacionales, por lo tanto no tiene ningún sentido como querer asegurarse la dosis o ser el primero, que también yo diga quiero ser la primera en vacunarme, porque no va a tener ningún sentido, porque no va a parar la pandemia. Entonces, preguntarte también, ¿quién toma esas decisiones? O al menos en Chile, o tú comentabas de este grupo como internacional que tiene esa visión de poder combatir la pandemia, pero a nivel mundial, no solamente estrategias de países. Y ahí hemos visto también en las noticias al ministro de Salud, al ministro de Ciencias, hablando de estos contratos, de estas como aseguración de ciertas dosis para, ¿no es cierto?, poder vacunar a la población. Pero por un lado, como quién está tomando estas decisiones, tanto en Chile como en el mundo, y cómo ves tú lo que va a ocurrir en los próximos meses acá en Chile, porque tú decías hay 1.600.000 dosis, pero no tenemos certeza de eso aún, ¿no es cierto? Aún no han llegado. ¿Y cómo se van a distribuir también a nivel nacional? Sobre todo si tenemos este problema de la cadena de frío, que no es lo mismo que la vacuna llega a Santiago, por ejemplo. ¿Cómo la distribuimos a lo largo de todo el país? Bueno, eso son una de las noticias que puso el CADEI hoy también, fue de priorizar el sur de Chile con las dosis que vayan a llegar. Pero
es algo que también hay que ver porque todavía no está claro cuántas dosis van a llegar. Dijeron 800.000, perdón, 1.600.000 que sería para vacunar 800.000 personas, pero bueno, durante el primer trimestre. Entonces no sabemos cuántas dosis, en qué momento van a llegar y cómo debería ser ese plan de priorización. Acá en Chile el ministro dio un orden que era bastante claro al respecto de quiénes se iban a vacunar primero y quiénes después. O sea, él habló de vacunar personal de salud, centros cerrados de larga estadía, tipo, por ejemplo, cárceles, Sename, de las Fuerzas Armadas y Gendarmería, los transportistas, recolectores de residuos, o sea, digamos, todos los trabajadores esenciales, bomberos, ONEMI, CONAF, y personal de jardines infantiles y profesores desde kinder a quinto básico, y finalmente los funcionarios públicos, que son población crítica, y además, bueno, en eso después entrarían adultos mayores y grupos de riesgo. El tema es que estos están distribuidos a lo largo de todo Chile. Entonces, esa logística de cómo se hará todavía no está muy clara. Hoy sí sacó un anuncio el CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas de Chile, diciendo de que recomendaban comenzar las inoculaciones en los lugares donde ahora son más críticos los casos, que es, por ejemplo, Punta Arenas. ¿Quién coordina todo esto? En este momento va por países y no hay una asociación mundial. Las Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo con este COVAX para que las vacunas lleguen también a países que no pueden pagar la vacuna o que no pueden pagar ciertas distribuciones de vacunas. Las vacunas además tienen diferentes precios. La vacuna de Pfizer no es la más cara, pero está entre las más caras por los requerimientos de logística que tiene además. Pero hay vacunas que también están entre $4 y $5 la dosis, que están prontas a ser aprobadas. La Sputnik está en menos de $10 la dosis, que es la vacuna rusa. Y todas estas vacunas además se pueden movilizar a 4 grados, que es la temperatura que tiene nuestro refrigerador. Y eso tiene otra serie de implicaciones, pero esto ya es a nivel mundial. No hay una coordinación mundial en realidad. Yo creo que esto de la crisis de las instituciones que existe políticamente, la crisis de las instituciones, también está afectando en la pandemia, por ejemplo, en este proceso que debería estar coordinado, tal vez en el siglo XX hubiese estado coordinado por las Naciones Unidas, por un director fuerte de las Naciones Unidas y la OMS, que van a hacer un plan de distribución y priorización, y todo el mundo acataba a los términos internacionales. Yo creo que la crisis que tienen estas instituciones internacionales también está haciendo que esto que cada país esté comprando dosis como puede y ciertos países estén acaparando más dosis que otros. Si bien se está apelando a la cordura sanitaria, más que ya no estamos hablando de caridad, estamos hablando de que vacunar a todos, vacunar al 70% del planeta beneficia a todos. No es caridad, es también protegerse uno mismo. Si hay que cortar la cadena de contagios, necesitamos vacunar al 70% de la población. Lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, porque no es sin la cooperación generalizada no se termina la pandemia. Florencia, ese punto que acabas de decir es súper relevante. ¿Qué es la inmunidad de rebaño y por qué tenemos que vacunar al 70%, dada la efectividad que tú nos comentabas que tenía, ¿no es cierto?, que lo máximo que uno esperaba era 90-95%. Pero ¿qué implican esos porcentajes? ¿Por qué es eso? ¿Y por qué es tan importante que todos nos vacunemos y que todos, ¿no es cierto?, generemos esta inmunidad de rebaño? Bueno, se habló al inicio de la pandemia mucho de la inmunidad de rebaño para llegar, digamos, que dejar que todo el mundo se contagie y todo el mundo que se contagiaba iba a generar anticuerpos y con esto se iba a alcanzar la inmunidad de rebaño famosa, ¿no? Que era un 70% de la población tuviera anticuerpos contra la enfermedad. Bueno, eso no se ha alcanzado nunca de manera natural, siempre se alcanza a través de la vacunación.
no existe de manera natural. Siempre se alcanza a través de la vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación hace que un grupo grande de personas genere anticuerpos en un corto plazo, a través, tal vez a través de esta tecnología. ¿Por qué 70%? 70% es el número que surge para cortar la cadena de contagios. Lo que dijimos al inicio era de que si la vacuna tenía una eficiencia del 90%, estamos hablando que de cada 10 personas que se inmunizan, una no queda inmunizada. Entonces, de ahí que uno hace la cuenta de que cuáles son los contactos de esta persona, estén inmunizados, protegiendo a las personas que no están inmunizadas. Entonces, siempre se va a cortar la cadena de contagio, ¿sí? Con el 70% de las personas que tengan anticuerpos contra esa enfermedad, se corta la cadena de contagio, aunque exista un porcentaje de personas no vacunadas o que no han generado anticuerpos o que no se pueden vacunar. Hay muchas personas que no se van a poder vacunar porque tienen su sistema inmune comprometido. Entonces, para proteger a esas personas y que la enfermedad no llegue hasta ellos, existe un rebaño, que es como una suerte de perímetro de gente con anticuerpos que hace que no pueda llegar hasta esa persona que está indefensa contra la enfermedad. De ahí surge este 70%. Es la única forma de cortar la cadena de contagio. Por eso también es que es responsabilidad de que quienes se puedan vacunar se vacunen, porque hay gente que no va a poder hacerlo aunque quiera. Qué importante eso, Florencia. Y eso es lo que va a proteger a la gente que no puede vacunarse. Pese a que en Chile la vacunación va a ser voluntaria y gratuita según el ministro París. Yo creo que hay que recordar también que esto es una vacunación masiva de este nivel en poco tiempo, es inédita. O sea, no se ha realizado antes en la historia, a excepción de lo más cercano que fue la vacunación para la viruela, contra la viruela, que sí también fue una estrategia mundial, pero que se realizó en varias décadas para poder erradicar la viruela. Entonces hacer esto dentro de los próximos 3-4 años es inédito también dentro de todo el proceso de vacunación históricamente. Sí, yo creo que ahí está bueno ese ejemplo. Creo que hay que recalcar el ejemplo porque la única enfermedad que se ha erradicado del planeta es la viruela. Y se hizo a través de una estrategia de vacunación mundial cooperativa entre todos los países, cooperativa y coordinada entre todos los países. Entonces, el esfuerzo internacional, participativo, inclusivo, hizo que se pudiera erradicar la enfermedad del planeta. Ahora tenemos otro tipo de tecnologías, tenemos facilidades en términos de logística y de transporte, por lo cual yo creo que se podría hacer en un plazo menor que el de la viruela, que se terminó haciendo en los años 60-70. Pero si no hay ese componente de cooperación, participación, inclusión a nivel mundial, no vamos a erradicar la pandemia, no vamos a erradicar el virus. Vamos a cortar la cadena de contagios en algunas partes, pero siempre va a quedar latente y siempre va a volver a surgir. Eso es una enseñanza que nos deja la vacunación de la viruela, ¿no es cierto? Así es, súper importante el tema, ¿no es cierto?, de que no solo basta con que, como se mencionaba hace algunos meses, hoy, ¿por qué los científicos y las científicas no trabajan más rápido y tenemos una vacuna?, ¿no es cierto? No basta, ya vimos que solo con tener la vacuna, sino que ya hay cosas que salen del ámbito científico investigativo y ya tienen que ver más con dimensiones económicas, políticas, administrativas, como ahí tú comentabas. Oye, Florencia, ahí como para ir resumiendo todo. Primero, la vacuna es segura. Las vacunas son seguras, así que si usted puede vacunarse en el momento que le toque vacunarse, vacúnese, ¿cierto? Porque nos está protegiendo a todos y todas. Y te quiero preguntar entonces, ¿qué pasa el próximo año? Ya no pasa esta situación ideal que yo te planteé, que, como decías tú, el regalo navideño va a ser la vacuna y que todo acabó, sino que qué va a pasar el 2021, incluso el 2022, para que también las personas podamos planificarnos, ¿no es cierto? No podemos estar ahí como esperando que semana a semana, mes a mes, qué va a ocurrir, sino que
cuál es la realidad y qué va a ocurrir este 2021, cómo vamos a vivir este 2021, qué resguardo tenemos que tomar y cuál es la realidad en términos del fin de la pandemia, que muchos piensan que es en 2 semanas más, 3 semanas más. Mira, yo creo que lo que hay que hacerse cuentas es que por más que el gobierno haya comprado las dosis necesarias para vacunar a toda la población, eso no quiere decir que vayan a llegar en el primer trimestre del 2021. De hecho, el ministro de Ciencia fue muy claro, diciendo que las dosis que lleguen, las primeras dosis que lleguen, van a ser para vacunar principalmente a los grupos prioritarios que va a determinar el Consejo de Vacunación y el Ministerio de Salud. Pero por más compradas que estén las dosis, no sabemos cuándo van a llegar. No hay fecha tampoco puesta por ninguna empresa, ni tampoco ninguna autoridad chilena ha dado certezas de cuándo llegarían estas dosis para el resto de la población que no sean dentro de los prioritarios. Entonces, lo más razonable es pensar que si necesitamos vacunar a 13 millones de personas, lo más razonable es pensar que, mientras tanto, no va a haber vacunas en el 2021 para todos, por lo menos para los 13 millones. Va a haber posiblemente, y con optimismo, va a haber vacunas para los grupos prioritarios y se van a ir vacunando en la medida que haya disponibilidad de dosis. O sea que si gente que está entre los 20 y los 30 años sin ningún tipo de riesgo, lo más probable es que la dosis para la vacuna para ellos llegue en el 2024, siendo realistas. O sea, resumiendo, en estos momentos y en lo inmediato, ahora que se vienen las fiestas, considerando además y recalcando que la forma más común de contagios, la forma donde más contagios hay es intradomiciliar. O sea, estoy hablando de las fiestas, intradomiciliar, intrafamiliar, son donde más se dan los contagios. Lo que tenemos que recalcar es que no va a haber vacuna para las fiestas. Santa Claus va a traer, ojalá, algunas dosis para los trabajadores de la salud. Y los contagios son intradomiciliares. Eso significa claramente una sola cosa, que mientras no haya vacuna, la vacuna eres tú. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. No hay otra vacuna, sobre todo para la mayor parte de la población. Y a partir de eso hay que hacerse cuentas de cómo uno se comporta frente a la sociedad y cuántos invitados vamos a hacer para Navidad y Año Nuevo. Y considerando que si yo estoy en casa, en familia, y después me voy a una fiesta con 300 personas, en Año Nuevo puedo contagiar a los abuelos. Y eso creo que habría que darse una regulada, sobre todo los chicos entre 20 y 30 años, que son el grupo etario que más está dispersando el virus. Creo que es relevante que ellos piensen en estas cosas y vean cómo se van a comportar para las festividades. Hasta ahora lo único que tenemos es esto. La vacuna, lo único que les puedo decir es eso, que la vacuna eres tú, en tanto y en cuanto no existan suficientes dosis de la vacuna tecnológica para todos. O sea, estamos muy lejos de volver a esa normalidad pre-pandemia, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se vuelvan locos comprando, saliendo, como decías tú, ¿no es cierto? Yendo a fiestas o lugares donde se puede contagiar y luego van a contagiar a sus propios familiares y los adultos mayores, que son los grupos de mayor riesgo. Así que todavía, al menos 2021 y 2022, ¿o no?, de esta situación que hemos vivido. Así que también es súper importante, porque no es que queramos ser negativos, sino que queremos ser realistas para que las personas también puedan tomar decisiones basadas en lo que va a ocurrir. Bueno, en Chile tiene algo positivo, somos una población pequeña. Entonces, al ser una población pequeña, también los grupos, la cantidad de dosis que lleguen van a servir para los grupos de riesgo, que son menores en Chile que en otros países que tal vez tienen una población adulto mayor o poblaciones de riesgo mucho más altas. Entonces, viendo eso con optimismo, en este momento lo que tenemos que hacer es que, para justamente reducir y cortar la cadena de contagios y colaborar, digamos, a
a potenciar la cadena de vacunación es cuidarse. Es decidir que, bueno, la vacuna por el momento es cada uno de nosotros y nuestro comportamiento. Y en particular es un llamado, como dije, a los grupos etarios más jóvenes, que es donde se ha visto que hay mayor transmisión del virus. Oye, Florencia, agradecerte nuevamente por aceptar nuestra invitación a conversar. Eres la segunda invitada. El primer invitado fue Babul, qué bueno que invitamos a una mujer y además ahí de la red de investigadoras. Así que estoy muy contenta de agradecerte porque además toda la información que diste es muy relevante para el momento que estamos viviendo, para las fiestas navideñas y de fin de año que se vienen. Así que agradecerte también en nombre de Alejandro y Carlos por tu participación y ojalá que más adelante podamos volver a conversar y seguir resolviendo estas inquietudes y cómo esta cosa científica a veces tan compleja nos influye a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Muchas gracias, que estés bien, Florencia. Muchas gracias, Florencia. Cuídense todos, que estén muy bien.